Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Hernán, buenas. Juan, Marco Antonio. Continuaremos nuestro avance. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, en la anterior clase hemos visto parte de la introducción sobre el derecho internacional marítimo. Hemos ido viendo en esta gráfica las diferentes zonas marinas que se dan en el océano y cómo se va estableciendo justamente estos límites de cada una de estas zonas y sus características. Vamos a ir a profundizar justamente en el desarrollo del tema todo esto que hemos ido viendo. ¿Ok? Entonces, eh, iremos viendo cómo ha ido evolucionando un poco de la historia. Nos dice que el origen del derecho internacional del mar se encuentra en los escritos de algunos de los más ilustres juristas del siglo XVIII. Grocio, en su obra Mare Liberum, defiende la libre navegación y la inapropiabilidad de los espacios marítimos por parte del Estado. ¿A qué se refiere? Esta es una interesante obra relacionada al tema del derecho del mar, del derecho internacional del mar. ¿Cuál es la tesis que plantea este autor? Para este autor nos dice, el mar, en esencia, todo el océano, es un espacio que debe permitir la libre navegación de los estados. El, el océano es un recurso natural como tal que no puede ser asignado o reconocido como propiedad de un Estado. Por eso se debe garantizar la libre navegación de todos. ¿No? Es un espacio que no le pertenece a nadie y por ende debe permitir la navegación. ¿Listo? Esa es la tesis que nos presenta este autor en esa obra. Victoria de Francisco y Fernando Vázquez de Menchaca defienden también la teoría de inapropiabilidad de los espacios marítimos por parte del Estado. ¿Qué plantean estos autores? Ellos nos hablan de que el océano no podría, y el mar, no podrían pertenecer a un Estado. Un Estado no podría reconocer como parte de su territorio, como propiedad, no podría reclamar el mar. Es un espacio que, a diferencia de la tierra, de lo sólido hablamos, ¿no? De un continente o de los viajes que se puedan realizar, por ejemplo, cuando se llega a una isla que no le pertenece a nadie, ese espacio de tierra, esa isla, un Estado puede reclamar como suyo, puede reclamar como parte de su territorio y por ende el Estado va a adquirir la propiedad de ese espacio, pero el mar no, nos dice, porque el mar es el medio para poder comunicarse entre diferentes espacios. Selden John, en su obra Mare Clausum, defiende de forma contraria a lo que plantean estos autores el tema de la apropiación de los espacios marítimos por parte del Estado.
Este autor en su obra nos dice, a ver, si bien el océano, el mar, en una determinada profundidad, incluso, obviamente no puede reconocerse todo el océano, todo el mar, como propiedad de un solo estado o de algunos estados. Pero debe existir, nos dice, un espacio donde el mar, o perdón, donde un estado pueda desarrollar cierta infraestructura, ciertos espacios que le permitan, de alguna forma, desarrollar ciertas operaciones. Él está hablando de los puertos, ¿no? Son esos espacios que va a construir justamente un Estado para poder realizar, desarrollar ciertas actividades marítimas. Finalmente, el interés por dominar las aguas adyacentes al territorio responde a una necesidad de seguridad, generalizándose la extensión de 3 millas sobre las que el Estado ribereño, lo que hemos ido viendo, podía ejercer su jurisdicción, extender su jurisdicción, coincidiendo esta extensión con el alcance de la bala de un cañón. ¿Qué es lo que planteaba? Decía en la teoría. Debe haber este espacio que hemos mencionado, donde el Estado extienda su territorio. Y eso, esa extensión, aparte de desarrollar sus actividades, le va a permitir también precautelar su seguridad. ¿En qué sentido? Evitar posibles invasiones de otros estados, ¿no? Entonces, es como una franja que se va a dar para que pueda controlar y ver qué embarcaciones, quiénes son los que van a navegar en esos espacios. Entonces, él propone estas 3 millas de extensión de la tierra hacia el océano como esta parte, esta franja de seguridad que le correspondería a un Estado. Y está relacionado justamente con esa teoría que él decía. Hasta donde llegue la bala de cañón, por una cuestión de seguridad, hasta esa distancia se debería extender esa franja de seguridad de un Estado en el mar. Esta regla de la distancia como tal se ha mantenido hasta el siglo XX, donde ya se ha confirmado justamente esta situación a través de un tribunal arbitral en 1893, donde se ha creado una controversia sobre las focas del mar de Bering entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En este estrecho, obviamente, se decía, ¿a quién le pertenece? ¿Hasta dónde llega este territorio entre Gran Bretaña y Estados Unidos? Y justamente por el tema de las focas, que era una disputa para determinar quién tenía el derecho de cazar a estas focas. ¿Listo? Entonces, en este año, con este tribunal, se ha establecido y se ha formalizado justamente esta franja de seguridad, este espacio que se le concede al Estado para que pueda extender su territorialidad en el mar. Ahora, veremos qué es el mar nacional. Hernán, por favor, ¿puedes dar lectura? ¿Qué es el mar nacional? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, Forma parte del territorio del Estado que tiene sobre él plena soberanía y está formado por aguas situadas dentro del límite de sus fronteras terrestres y de las líneas de base a partir de las cuales se comienza a medir la extensión del mar territorial. muy bien, muchas gracias. ¿Qué significará esto? ¿Se ha llegado a entender? ¿Se entiende? ¿Qué será el mar nacional? Ahí en la gráfica ustedes pueden interpretar esa lectura que le ha dado su compañero. ¿Sería que están fuera del territorio, doctor? ¿Están fuera o
Será todo lo contrario. Sí, del territorio. Exacto, están dentro. ¿Ya? A ver, eh, acá podemos ver como una especie de hollada, vamos a decir, ¿no? Comúnmente se conoce como una bahía, en algunos casos un golfo. Palabras sencillas vamos a decir que es una entrada del mar hacia la tierra, ¿no? Entonces, el, el mar territorial, el mar nacional, nos dice, para establecer trazos que puedan evitar posibles disputas entre algunos estados, el mar territorial, para hacer esa delimitación, nos dice, vamos a unir más bien estos puntos, los puntos de base, o estas líneas de base. ¿Listo? Entonces, imaginariamente se traza una línea como pretendiendo extender el territorio, ¿no? La tierra que corresponde a este espacio acá de un estado. Entonces, todo lo que está dentro de esta línea imaginaria, va a ser este mar como tal, se lo considera como el mar nacional. Es parte del territorio, ¿no? Se considera que está ya dentro de su territorio. Y a partir de esta franja se empezará a hacer la medición de las millas que hemos mencionado. ¿Se acuerdan en esta lámina? Esta, las 12 millas. Estamos viendo esta parte, las aguas interiores o mar nacional. Perdón, doctor, buenas noches. Una consulta, entonces, ¿esto solo abarcaría lo que son bahías? Son exactamente en las bahías, en algunos casos en los golfos, en estas entradas. No siempre van a ser muy grandes, ¿no? En algunos casos podría ser. Entonces, para evitar, porque vamos a ver, ¿cuál es la regla, vamos a decir? Que desde este espacio donde se unen en las aguas con la tierra, desde acá se tienen que medir las 12 millas para determinar esa extensión de territorio del Estado. Pero en estas entradas, bahías como tal, si mantenemos esa lógica, tendríamos que extender hacia este lado, ¿verdad? Más o menos se tendría que dar así, la línea. Entonces eso generaría una confusión, incluso innecesaria. Para evitar esta situación, entonces la regla pactada es que de estos picos más salidos, vamos a decir, del territorio de un estado, eh, uniéndolo con el otro, con una línea imaginaria, todo lo que está dentro se va a seguir considerando como parte del territorio. Son aguas nacionales. ¿Listo? Doctor, entonces las islas que estarían compuestas dentro de las bahías o golfos se considerarían parte del estado, más o menos como Japón. A ver, aquí vamos a hacer. Por eso vamos a ver más adelante qué pasa con las islas que están afuera. Pero las islas que están, imaginémonos que están acá dentro, ¿verdad? Dentro de esta bahía. Estas islas van a ser parte del territorio, no hay duda como tal. ¿Listo? Entonces esto es territorio, porque todas estas aguas también son consideradas como territorio de un estado. Estas otras islas son también parte del territorio, pero ¿por qué? Porque ya el Estado, uno de los estados ha debido expresar su voluntad de reconocerlo como suyo, de establecer su propiedad. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora, en el caso de Japón ya hay un conjunto de islas también, ¿eh? Un archipiélago que se van juntando. Todos ellos se van uniendo en un solo territorio también. ¿Ok? Vamos a ver esto.
Entonces, ese es el mar nacional. Como hemos visto, en la bahía veremos la definición de las bahías. Juan, ¿puedes dar lectura, por favor, al párrafo superior? Juan. No está Juan. Marco. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Marco? Por favor. Una bahía es toda escotadura bien determinada de costas pertenecientes a un solo estado, cuya penetración tierra adentro en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de esta. Una escotadura no se considera bahía si su superficie interior no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. Ok. La siguiente más, por favor. Perfecto, doctor. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Ya. Se conoce como bahía a la entrada del mar en la costa que tiene una extensión considerable. Se trata de un accidente geográfico de características similares al Golfo, que es una proporción del mar entre dos cabos. Ok, gracias. Entonces, la bahía es esta escotadura, ¿no? Esta entrada que se va a dar de las aguas del mar, vamos a decir, hacia la tierra. Ahora, permítanme hacer esto. Según la regla que hemos ido viendo, para determinar las aguas nacionales y, y establecer la franja de donde se va a extender la medición de las 12 millas hacia adentro del océano, entonces imaginariamente se va a hacer un trazo desde estas puntas, las más salidas, vamos a decir, de este espacio terrestre. Se van a ir uniendo entre estas salidas para determinar justamente las aguas nacionales, que serán estas que están acá adentro, como parte del territorio de un estado. Entonces vamos a tener esa línea imaginaria, que a partir de esa línea se van a medir las 12 millas. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vivian? Sí, doctor. Ahora, hay una regla que le dio lectura a su compañero. Nos dice, una escotadura no se considera bahía si su superficie interior no es igual o superior a la de un semicírculo. Acá estamos viendo justamente ese caso. Para que sea considerada como bahía, esta superficie de un semicírculo, nos dice, debe ser superior a la de este semicírculo, como en este caso, ¿no? Es superior toda esta superficie, entonces se la va a considerar como bahía. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, muy bien. Vamos a ir viendo más adelante estas mediciones. Veremos otro elemento que vamos a encontrar también en las riberas del mar, los puertos. ¿Quién más está? Mariluz, la lectura, por favor.
¿Qué es un puerto? Puerto marítimo es el conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que situado en la ribera de la mar o de los ríos reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la administración competente. Okay. A efectos de delimitación, las construcciones portuarias permanentes en contacto físico con la costa y que formen parte integrante del sistema portuario se consideran parte de esta y estarán en el cálculo de las líneas de base a partir de la cual se medirá la anchura del mar territorial. Por el contrario, las instalaciones costa afuera y las islas artificiales no se consideran construcciones portuarias permanentes. Ok, muy bien, muchas gracias. Dos aspectos que vamos a enfatizar en lo que dio lectura a su compañera. Primero, un puerto. Un puerto podemos encontrar en el mar, podemos encontrar también en los ríos de navegación, en los ríos navegables. Vamos a ver el siguiente tema. Estos puertos van a ser ese conjunto de espacios terrestres, ¿no? La parte que lo va a unir a la tierra, toda esa infraestructura que ha sido construida, esa parte en la que se une con la tierra es considerada como un puerto. Las aguas marítimas, acá dentro, en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo las aguas que están dentro de un puerto, es considerado también parte del puerto, y las instalaciones que están situadas en la ribera de la mar o de los ríos. Todo lo próximo que está relacionado con el funcionamiento de estos puertos, a todo eso se le llama puerto marítimo. ¿Listo? Eso. Para efectos de delimitación, de poder medir justamente hasta dónde se va a extender estas 12 millas que hemos mencionado, nos dice las construcciones portuarias, una condición que nos da la norma es que tiene que ser fija, permanente y tiene que estar en un contacto físico con la costa y que formen parte integrante de todo ese sistema portuario. Este puerto que tiene contacto con la tierra, vamos a decir, con toda la maquinaria, para efectos de la medición vamos a tomar igual hasta dónde llega la extensión más alejada hacia el mar, nos va a servir como un, llamémoslo así, un punto de referencia para establecer esa línea imaginaria de donde vamos a empezar, a trazar esa línea o esos 12 millas para ver hasta dónde se llega a extender hacia dentro del mar. Una condición importante. Y otra que nos dice también es el hecho de las islas artificiales. Una isla artificial no es considerada como un puerto, no tiene las características de un puerto. Tampoco se va a poder establecer como parte de una territorialidad. ¿Listo? Va a tener una función, cierta soberanía dentro de ese espacio que le corresponde a un Estado, pero no se considera como un espacio natural que extendería la territorialidad de un Estado hacia el mar, ¿no? Entonces, esas islas artificiales no son consideradas ni puertos, ni tampoco llegan a extender la territorialidad de un Estado. Veamos ahora el mar territorial. Vivian, por favor, ¿le puedes dar lectura?
El mar territorial es aquel que se extiende hasta una distancia de 12 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde la que se mide su anchura. Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de las líneas de base. Muy bien. Esto más, por favor. Aunque la soberanía en el mar territorial es casi plena, el Estado no es omnipotente en dicho ejercicio, ya que tiene ciertas limitaciones impuestas en interés general de la comunidad internacional. El Estado tiene competencia para regular las actividades que se lleven a cabo en el mar territorial en materia de defensa, orden público, sanitario, fiscal, aduanero, de navegación, contaminación marina, investigación, pesca, protección del patrimonio cultural subacuático, etc. Además, posee jurisdicción para conocer y enjuiciar hechos ocurridos en el mar territorial, salvo ciertas excepciones referidas a buques extranjeros y a sus propios tripulantes. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Vamos a ver aspectos importantes del mar territorial. Decíamos que este mar territorial se va a trazar desde esa línea de base, esa línea imaginaria que también hemos mencionado en su momento, desde el pico más, vamos a decir, que se adentra con mayor profundidad hacia el océano. Desde ese pico se empieza a trazar con otro pico esa línea imaginaria, esa línea de base. Desde esa línea de base se puede trazar, nos dice, hasta 12 millas. Las convenciones, esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, imaginemos, este es un territorio. Nos dice, un Estado puede determinar máximo hasta 12 millas. Si quiere puede establecer 10, si quiere puede establecer 8 millas, dependerá de un Estado. Lo máximo que puede pretender para extender su mar territorial son estas 12 millas. Ahora, en este espacio de estas 12 millas, un Estado extiende también su soberanía. Va a considerar como parte de su territorio, con algunas restricciones también nos dice la norma, pero le va a permitir establecer ciertas regulaciones en su interior. ¿No? Entre estas regulaciones, ¿qué puede hacer un Estado? Puede establecer acá actividades de defensa. Puede tener algunos, puede tener algunos navíos, algunos buques de defensa, precautelando que algunas otras embarcaciones pretendan o quieran ingresar a su territorio, porque ya se extiende como parte de su territorialidad. Por otro lado, las normas que pueda emitir este Estado también le alcanzan a este espacio. Es una extensión de su territorio. Puede tomar también medidas sanitarias, temas de salud, temas de cuidado, temas de protección, temas fiscales, el establecer ciertos tributos, ciertos cobros. ¿Por qué? Por el ingreso, en algunos casos, por el uso de este espacio que le corresponde a un Estado, por el uso de un puerto. Puede establecer ciertos tributos en ese espacio. También va a realizar
controles aduaneros. Estos buques, si bien son de defensa, también muchos de los países costeros tienen algunos navíos que están destinados o están resguardando su área para evitar que ingresen otras embarcaciones y promoviendo, qué sé yo, el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas. Existe una protección a ese espacio. Un Estado también puede realizar actividades de protección marítima, puede establecer como espacios donde se prohíbe la pesca masiva o sin control o qué sé yo, se puede establecer áreas de protección para algunos animales o protegiendo la fauna marítima. Puedes realizar actividades de investigación para ver cuál es la riqueza que pueda tener en una biodiversidad, por ejemplo, dentro de esas aguas. Puede regular el tema de la pesca, puede ser una pesca controlada, puede establecer una pesca masiva en algunos espacios donde se concentra bastantes peces, qué sé yo, ¿no? Puede incluso realizar actividades de protección del patrimonio cultural subacuático. ¿Qué significa eso? Aquellos seres vivos que viven dentro del mar. ¿Listo? Entonces, le permite realizar todas esas actividades dentro del mar territorial. No se olvide, 12 millas hasta las 12 millas desde la línea de base se extiende el mar territorial. Sigamos bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este espacio del mar territorial? Vamos a ver que la naturaleza jurídica se va a analizar desde dos puntos de vista. Primero, desde desde la función como territorio, como parte de ese territorio de un Estado, y por otro lado, en función del alta mar, ¿listo? De su relación con las aguas que va a tener este Estado. Veremos. En función del territorio, vamos a ver dos derechos que se van a identificar y se van a precautelar. El derecho de soberanía. Un Estado tiene el derecho de reclamar y exigir de que ese espacio le corresponde como suyo y se extiende su soberanía. Él es el que sienta dominio en ese espacio del mar territorial. Por eso también se le ha bautizado con ese nombre, ¿no? De mar territorial, como parte del territorio de un Estado. Y por otro lado, también se expresa la idea del derecho de propiedad. Se aplica el criterio, nos dicen, del dominio. Un Estado domina extiende su dominio en esa franja que la norma le permite determinar. Hasta las 12 millas, hasta 10 millas, 9 millas, 12 millas. Se extiende. La marcó. Marco, tu micrófono, por favor. Damos lectura, doctor. Tu micrófono, te decía, estaba habilitado. Ah, ok, no estamos explicando. El Estado, nos dice, podrá actuar como simple propietario y en virtud de ello estaría facultado para cerrar libremente el tránsito en este espacio, en esta porción del mar territorial. Como tiene soberanía, entonces este Estado puede impedir la libre navegación de otros estados. ¿Listo? Eso no significa que no pueden ninguna embarcación ingresar por nada, no. Puede establecer ciertas autorizaciones. Puede
pedir que una embarcación, un navío que pretende ingresar, obviamente, se identifique y pida esta autorización, y en algunos casos puede establecer un cobro por el ingreso o por el uso de ese espacio territorial que le pertenece. ¿Listo? Ahora, en función del alta mar, vamos a ver que de acuerdo a este criterio de la función del alta mar, el mar es una res común, una cosa en común. Es algo, es esa cosa, como dice, que le pertenece a la comunidad. Todos tienen derecho a utilizar el mar. ¿Listo? Entonces, sobre la cual nos dice el Estado, como ribereño, solo posee un conjunto de servidumbre. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo se entiende esta función? Vamos a seguir. Ahí está el parte de un territorio de un Estado. Se va a trazar esas 12 millas. Nos dice, según esta naturaleza de la función del alta mar, como el mar es una cosa de todos que le pertenece a la comunidad internacional, lo que un Estado no adquiere es la propiedad plena. ¿Por qué? Porque a través de las convenciones internacionales y los tratados del mar, lo que se hace es reconocerle a este Estado que pueda determinar como parte de suyo este mar territorial, pero eso más que todo se confluye en una figura jurídica de la servidumbre, del uso que le puede dar a este espacio territorial. ¿Listo? Entonces, desde esa óptica se entiende así. ¿Cuál es el criterio vigente? En la actualidad, los estados acogen la tesis de la soberanía. Esta tesis ha sido anunciada y establecida justamente en el Convenio de Ginebra sobre el mar territorial en 1958, donde se limita solo el ejercicio al tránsito inocuo, lo cual fue ratificado en la Convención de la ONU en 1982. ¿Listo? Entonces, actualmente lo que prima es el criterio de la tesis de la soberanía. ¿Listo? Entonces, ya se está cumpliendo nuestro primer tiempo. Volvemos a ingresar una vez que se corte al mismo enlace, por favor. Y vamos a ir viendo esta delimitación. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, doctor.